Amigos de Caracol Radio, ¿qué tal? Saludo cordial. Esta semana el país conoció que por solicitud de la Fiscalía un juez ordenó la captura de Paola Fernández. Ella es la mujer del disfraz azul que aparece en los videos de la golpiza que le provocó la muerte a Jaime Moreno, el estudiante de los Andes, quien fue asesinado en la noche de Halloween. Abogado Camilo Rincón, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Caracol Radio, en especial a la sección del dato de José Andrés. ¿Cómo le va? Bien, gracias, José Andrés. Muy complacido de estar aquí compartiendo este set y sobre todo hablar del proceso por esa tarea que está haciendo los medios de comunicación y para develarle al país detalles que son importantes. Camilo Rincón es uno de los abogados de víctimas y por supuesto es muy cercano a la familia de Jaime Moreno, quien vive esta tragedia el día de hoy. Abogado Camilo Rincón, inicialmente Paola Fernández fue detenida, pero luego de unas horas ella quedó en libertad aparentemente por falta de pruebas. Sin embargo, esta semana el caso dio un giro inesperado para el país y ahora las autoridades la buscan. En su consideración, ¿qué generó ese giro en la investigación de la Fiscalía para solicitar ante un juez la orden de captura en contra de esta mujer? Bueno, José Andrés, qué bueno traer a colación esa referencia, porque en efecto Paola Fernández fue capturada en flagrancia en compañía de Juan Carlos Suárez Ortiz, que hoy se encuentra privado de la libertad. Y lamentablemente, por circunstancias discrecionales de la Fiscalía y de la delegada en ese entonces, como titular de la acción penal, pues tomó unas decisiones que de cierta manera pues nos sorprendieron y por eso fue dejada en libertad. Ese giro que usted indica obedece a que hay un recaudo de videos que conoció todo el país, donde dan cuenta de la participación de ella, ¿sí?, en el momento clave, que no es otro que la ejecución del asesinato en la humanidad de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, pero sobre todo de los testimonios y del testigo directo, del único testigo directo que hay en este homicidio a título de dolo con circunstancias de agravación. Hablemos a profundidad de esos videos que usted menciona, videos de cámaras de seguridad que son clave para este proceso. Esos videos, ¿cómo se pudo establecer la presunta responsabilidad de Paola Fernández, a quien hoy buscan las autoridades? Sí, recordemos que nosotros esperamos, y así seguramente va a ser, que Paola Fernández sea vinculada en calidad de determinadora de un homicidio a título de dolo en circunstancias de agravación. ¿Y por qué determinadora? Y aquí me toca hacer una pequeña línea de tiempo. Y es que el 31 de octubre del presente año, en la madrugada, cuando decide Jaime Esteban abandonar el establecimiento de comercio donde se encontraban compartiendo en la avenida Caracas con calle 64, ellos se dirigen al Oxxo, que se encuentra ubicado en la esquina de la calle 64 con la Caracas. Ahí hay un primer momento donde son interceptados por un grupo. Ese grupo se encontraba Juan Carlos Suárez Ortiz, Ricardo Rafael González Castro y Paola Fernández. En ese primer momento, Juan Carlos Suárez Ortiz, sin mediar palabra alguna, golpea a la altura del cuello, en lo que popularmente denominamos nuca, a Jaime Esteban y cae al piso, y en ese momento, obviamente, el amigo que lo acompañaba trata de disuadir la agresión. Sin embargo, aquí viene la primera intervención de Paola Fernández. Ella indicaba: es el que estaba en la discoteca. Juan Carlos Suárez Ortiz les manifiesta a ellos, abro comillas, piérdanse de mi vista o si no los casco, cierro comillas. Ellos, Jaime Esteban y su amigo, deciden bajar por la calle 64 en dirección a la carrera 15 y Paola Fernández, según testigos, ¿sí?, y según el testigo directo, seguía incitando, induciendo, determinando que fuese acabado o golpeado Jaime Esteban. En efecto, como los videos lo ven y los conoce todo el país,
porque han sido publicados por diferentes medios de comunicación. El primero que emprende una carrera es Juan Carlos Suárez Ortiz, desde el Oxxo hasta la esquina de la calle 64 con carrera 15. Ahí más o menos hay aproximadamente 100 o 110 metros. Y en los videos, posteriormente, se ve caminando, una vez Juan Carlos Suárez Ortiz intercepta a Jaime Esteban y lo golpea, se ve caminando bajando por la calle 64 en dirección a la carrera 15, Paola Fernández y Ricardo Rafael González Castro, que es el que impacta, como lo vemos en los videos, en la parte de la espalda a Jaime Esteban a través de una patada voladora, técnicamente hablando. Pero en ese momento ella grita, ella sigue hostigando, sigue indicando, sigue determinando que sea golpeado y acabado, la palabra acabar, ¿sí? Porque incluso dentro del expediente está por declaración testimonial que Juan Carlos Suárez Ortiz, antes de la segunda interceptación, le dice a Paola Fernández: motíveme que yo lo acabo, deme ánimo, no recuerdo las palabras. Y en efecto ella lo determinó, los incitó, los hostigó a que lo persiguieran, que no lo dejaran ir. Eso se develará muy seguramente en la audiencia concentrada una vez sea capturada Paola Fernández. Y algo que no es un detalle menor, cuando después de que le propinan la muerte, deciden de manera premeditada, deliberada acabar con la vida de Jaime Esteban, puede observar el país los videos que Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro se retiran y Paola Fernández queda fracción de segundos al frente del cuerpo ya en estado de prácticamente de muerte. Ese es el momento del video donde ella se queda como verificando exacto, que fue ultimado, por decirlo entre comillas. Sí, señor. En efecto, ella no solamente fue determinadora, sino que ratifica, y parece ser que así expresó, porque yo obviamente he hablado en diferentes ocasiones con el testigo directo, el amigo Jaime Esteban, dice palabras más o palabras menos, parafraseando, bien hecho, se lo merecía. Precisamente, ya que toca esa palabra determinadora, expliquémosle a los oyentes de Caracol Radio qué significa esa palabra, determinadora. Claro, la palabra determinadora es diferente a estos coautores. Recordemos que Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro hoy están privados de su libertad, imputados por un delito que se llama homicidio a título de dolo, porque fue con la intención de matarlo en circunstancias de agravación. Y para los oyentes, ¿por qué? ¿Por qué circunstancias de agravación? Porque concurrieron dos elementos. A mi juicio, sevicia, pero sobre todo haber colocado en estado de indefensión, que fue la patada voladora de Ricardo González Castro. Ahí lo colocan en estado de indefensión y estando en estado de indefensión, ellos se aprovechan y prácticamente deciden quitarle la vida a Jaime Esteban. Ahora bien, Paola Fernández, determinadora. ¿Qué es determinadora? Determinadora es la persona que induce, señala, determina la comisión de un delito. Yo le puedo decir a X, mate a Y. Solamente le puedo estar indicando, mate a Y. Pero además de eso, tiene que haber un resultado para que yo tenga esa calidad determinadora. ¿Cuál es el resultado? Que X, en efecto, mate a Y. En este caso particular, la determinación, el señalamiento, la indicación, la inducción y la determinación de Paola Fernández en acabar con la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo fue esa, tanto a Juan Carlos Suárez Ortiz como a Ricardo Rafael González Castro. Acábenlo. Es casi que una orden, una determinación, induce. Y se da el segundo presupuesto. ¿Cuál? En efecto, se comete ese delito, en este caso el homicidio doloso en circunstancias de agravación.
Tercer elemento, que además de eso exista un vínculo entre los coautores materiales y la determinadora, es decir, el vínculo que había previo de Juan Carlos Suárez Ortiz, Ricardo Rafael González Castro y Paola Fernández, ¿sí? Ese vínculo estrecho, porque no puede ser determinadora una persona que vaya caminando por la calle 64 en dirección de carrera, en dirección hacia la carrera 15. Y cuarto elemento que es importante es que no haya participado materialmente en la comisión del delito. Fíjense en ustedes, oyentes y televidentes, José Andrés, que ella no participa materialmente, ella no golpea a Jaime Esteban en ningún momento, ni en el momento del Oxxo, ni en el momento que Juan Carlos Suárez Ortiz intercepta a Jaime Esteban. Pero sí aparecen las escenas. Exacto. Pero entonces a lo que voy yo es que se reúnen los cuatro elementos que nos pueden de manera razonable inferir que ella presuntamente, que a mí esa palabra presuntamente no me gusta casi, participó de manera activa, determinante, en calidad de determinadora de este homicidio. Decía usted hace unos instantes que en el momento del trayecto, cuando se dirigían a Jaime Moreno, esta mujer dijo, acábenlo. ¿De dónde sale esa frase? ¿Cómo hicieron para determinar que ella dijo eso? Es el testigo directo el que indica eso. Okay, perfecto. Es el que indica eso. Abogado Camilo, para usted como uno de los abogados de víctimas, ¿cuáles son esas posibles hipótesis que habrían desencadenado el crimen de Jaime Esteban? ¿Qué pudo haber pasado según esas teorías, esas hipótesis que usted tiene? Bueno, esa es una pregunta bien interesante, capciosa, incómoda, pero en gracia de discusión vamos a plantear dos escenarios que pueden ser posibles. Pero antes que nada yo quiero advertir que no existe justificación alguna, ninguna, para haber acabado de esa manera tan brutal, tan inhumana, tan salvaje, con esa crueldad excesiva, la vida de Jaime Esteban por parte de Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro. Se supone que ellos estaban compartiendo en un establecimiento de comercio, en la Caracas con 64. Dice, porque como le digo, yo he hablado en varias ocasiones con el testigo directo, y ni siquiera Jaime Esteban se encontraba en una segunda planta, luego baja, le dice a su amigo, vámonos, tuve un cruce de palabras con una persona y quiero desescalar el discurso, la controversia. O sea, ni siquiera hoy el testigo directo puede decir qué fue lo que ocurrió. Ni siquiera el testigo directo. Y la persona que nos podría decir eso, que era Jaime Esteban, pues ya está muerto, ¿vale? Y los muertos no hablan, salvo la necropsia, que la necropsia sí habla de un cadáver. Pero, como lo dije anteriormente, en gracia de discusión vamos a plantear dos hipótesis. Nosotros vivimos en una sociedad donde hemos escalado unas culturas bien particulares. La cultura del odio, que escaló a la cultura de la violencia, y la cultura de la violencia escaló a la cultura de la muerte. Preocupante en nuestro país. Y hoy la cultura de la muerte se produce porque lo miran mal, porque no le cayó bien, porque no me gusta el color de la camisa, porque piensa diferente a mí, porque escucha una música distinta a la mía. Yo juego, y jugando a las hipótesis, es que considero que adentro pudo haberse presentado un altercado
originado por esta señora Paola Fernández o por su otra compañera, que también fue capturada en flagrancia pero dejada en libertad. Recuerdo que se llama Berta, pero no recuerdo el apellido. Y la típica situación que ocurre en este tipo de rumbas y de escenarios. No falta aquella persona que dice, oiga, es que fulano me miró, me picó el ojo, me rozó. Y eso pudo habérselo comunicado a Juan Carlos Suárez Ortiz, que es el que inicia todo. Y este sujeto, creyéndose con un poder de disponer de agresiones, o peor aún, de disponer de la vida de los demás, pues salen también del establecimiento de comercio y lo que hacen es perseguirlos e interceptarlos. Esa es una hipótesis. Y la otra hipótesis que yo manejo es que no se sabe qué tipo de servicios se ofertaban en ese establecimiento de comercio, no por el establecimiento de comercio, sino por aquellas personas que llegaban. Que quede claro eso, no por el establecimiento de comercio, sino por aquellas personas que llegaban. ¿Cómo qué tipo de servicios? Puede haber suministro de estupefacientes, puede haber servicios sexuales express. Y de pronto no hubo acuerdo en el precio y la cosa. Y no lo digo por temas de estupefacientes, porque Jaime Esteban no era un hombre ni vicioso, ni con problemas de alcohol. Y probablemente él se negó a algún tipo de prestaciones o de ofertas, y lo que generó fue una rencilla adentro. Porque como se sabe, no hay un solo video, no hay un solo testigo que hoy acredite que Jaime Esteban Moreno Jaramillo hubiese cometido actos indebidos, o peor aún, actos de violencia de género dentro del establecimiento de comercio hacia cualquier mujer que se encontraba esa noche. Mire que toca un punto esencial, porque precisamente se ha dicho de que esta golpiza mortal habría sido porque supuestamente Jaime habría cometido algún tipo de acto indebido contra alguna de estas dos mujeres implicadas, porque aún no se sabe a cuál, no, es una incógnita completa. ¿Por qué usted descarta esta situación, incluso que haya una situación de ira en contra de Jaime? Gracias por la pregunta, José Andrés. Mira, si se hubiese desatado, y creo que esto es un tema de sentido común, si se hubiese desatado cualquier acto abusivo, un acto indebido, un acto violento de parte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, inmediatamente, no solamente sus socios criminales, que son Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, hubiesen actuado ahí dentro del establecimiento, sino también la solidaridad de las personas, se hubiese desatado un conflicto, una pelea, unas agresiones, porque finalmente ese tipo de situaciones llaman a la solidaridad. O sea, y a cualquier persona a la que se le vaya a agredir, y más a una mujer, llaman a la solidaridad inmediatamente. Hubiese intervenido la seguridad del establecimiento de comercio, hubiesen llamado a la policía. Es decir, si hubiese ocurrido como de manera cínica y mentirosa y fantasiosa, quieren hoy los que están untados de sangre lavarse las manos de sangre con ese tipo de mentiras, pues sencillamente el trato no hubiese salido, o el hecho como tal no hubiese salido de este establecimiento de comercio. El tema de la ira es un tema que yo lo descarto también totalmente, porque es que aquí hay varios momentos, y en esa cadena de tiempo que indiqué al principio, los primeros que salen es Jaime Esteban Moreno Jaramillo y su amigo del establecimiento de comercio. Del establecimiento de comercio, porque he recorrido esa zona, a la esquina del Oxxo de la calle 64 con Avenida Caracas,
hay aproximadamente unos 100 metros o un poco más. Fíjense entonces cómo caminan ellos. Los otros salen, cuando digo los otros es Paola Fernández, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro y la señora Berta, salen detrás de ellos. Es decir, hay un tiempo, hay una línea de tiempo en la que uno alcanza a pensar, venga, pero, y empieza a reflexionar, porque cuando uno actúa con ira, la ira es inmediata, es fulminante, es al instante. Y aquí es donde lo agreden primero. Y el tipo le dice, piérdanse de aquí o si no los casco. No los quiero ver, piérdanse de mi vista, no recuerdo cómo fueron las palabras. Y él se regresa y ellos bajan. Y en el video que conoce todo el país, usted observa que ellos van caminando desprevenidos. Si yo cometí alguna irregularidad, algún ilícito, algo indebido, un acto violento, yo no salgo caminando fresco. Yo salgo corriendo. Busco un taxi, qué sé yo, pero no me voy caminando. Y se toma todo el tiempo Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro y Paola Fernández se toman el tiempo porque, repito, de el punto de la esquina del Oxxo a la carrera 15 de la calle 64 hay más de 100 metros, 110 metros, qué sé yo. Entonces, ¿cuál ira? Si realmente hubo una línea de tiempo para pensar, ya había sido agredido. Jaime Esteban, ojo, esto no es un detalle menor, jamás ni siquiera levantó sus manos para poderse defender de los puños, jamás. Aquí nunca hubo una pelea, aquí nunca hubo un conflicto, aquí fue un ataque fulminante, determinado, indolente, incluso, por no decir canalla, porque en los videos, en el video donde se observa que Juan Carlos Suárez lo intercepta, lo tumba al piso, el amigo lo neutraliza, el amigo de Jaime Esteban lo neutraliza, lo saca de la pelea, se trata de levantar y en efecto se levanta Jaime Esteban y los videos muestran cómo Ricardo Rafael González Castro emprende su carrera, salta y por eso se llama patada voladora porque eso es una técnica, correr, saltar y en el aire desplazar el pie de la patada. Cae al piso, ahí cae al piso y Jaime Esteban no se vuelve a levantar. Y de manera miserable, de manera canalla y cobarde, ellos deciden propinarle unos puntapiés, patada alzada, que se llama en la técnica de pelea, a la altura del cráneo, el rostro y el tórax, que le generaron la muerte fulminante. O sea, es decir, para ustedes como equipo de víctimas, abogados de víctimas, ¿este crimen fue premeditado? Totalmente premeditado, sí, señor. Totalmente premeditado, totalmente deliberado. Aquí no hubo ningún tipo de contemplación. Ellos estuvieron decididos a matarlo. Porque es sencillo, si yo ya golpeé a una persona, que es el primer momento del Oxxo, le digo piérdase de mi vista y no lo casco, y las personas no se oponen a nada y se van caminando tranquilo, que es otra muestra que esa fantasiosa mentira de un presunto abuso o acto indebido o peor aún, violencia de género no existió, porque hubiesen llamado a la policía, inmediatamente lo hubiesen hecho. Aquí no puedo hablar ni siquiera de justicia por propia mano, porque es que ni es justicia y aquí no fue por propia mano, aquí fue una decisión deliberada, determinada de quitarle la vida a un joven de 20 años. Y ese primer punto que yo indico del Oxxo, que ellos se van después caminando, tienen todo el tiempo del mundo de pensar. Tanto así que se pega una carrera de 110 metros, Juan Carlos Suárez Ortiz lo golpea, lo tumba, porque incluso corporalmente es muchísimo más grande Juan Carlos Suárez Ortiz que esas dos personas, que la víctima y el compañero de la víctima, el amigo de la víctima. Y se levanta Jaime Esteban y el otro personaje por la espalda le mete la patada voladora, se la propina en toda la espalda. Jaime Esteban cae y empieza a expulsar sangre por la boca. Inconsciente. Y estos socios criminales deciden propinarles patadas contundentes a la altura del rostro, del cráneo. Se lo digo con todo respeto, nadie peina
a un ser humano a punta de patadas. Luego la decisión en esta parte, que es vital, son golpes mortales. Esto no fueron patadas a las piernas o a los brazos. Fueron golpes mortales a un ser humano que estaba indefenso. Mire, todos los que seguimos las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento en contra de estos dos personajes, vimos que cambiaron a dos fiscales, porque hubo errores por parte de la fiscalía e incluso hubo regaños por parte del juez. Ahora que hay una nueva fiscalía que reencausó este proceso, ¿esas hipótesis que nos acaba de contar usted ya se las expuso a la fiscalía? Sí, claro, nosotros hemos hablado de eso extraprocesalmente. ¿Y qué le dijeron? ¿Se las van a tener en cuenta? Es que realmente no hay un solo indicio, no hay una sola prueba, no hay un solo testigo, no hay un solo video. No hay absolutamente nada que acredite que Jaime Esteban Moreno Jaramillo cometió algún acto indebido con algún miembro o persona que se encontraba departiendo esa noche del 30, madrugada del 31 de octubre del año 25. No hay videos. Los informes de los propietarios y de del administrador de este establecimiento de comercio dio cuenta también de que no se presentó ningún altercado. Repito, si eso hubiese ocurrido como estaba tan lleno ese sitio, muchos testigos se hubiesen dado cuenta y de seguro que se hubiese desatado un conflicto, una riña, una pelea, o hubiesen llamado a los miembros de seguridad, a la policía, dando cuenta de un presunto acto indebido por parte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Luego, esa ficción que me parece, repito, cínica, además de mentirosa, por no decir vulgar, de quien se atreva a decir que es que la golpiza y la muerte fue ocasionada porque hubo estos presuntos actos indebidos, me parece a mí que es tratarse de lavar la cara del rostro o lavar la cara del rostro de quienes hoy están manchados de sangre. Abogado Camilo, ya para finalizar, hace un par de semanas se conoció que uno de los señalados asesinos quería buscar una justicia negociada. ¿Qué sabe usted sobre el posible preacuerdo de Juan Carlos Ortiz, uno de los señalados asesinos? Sí, claro, José Andrés. ¿Eso en qué nosotros hemos sabido extraprocesalmente, porque a la Fiscalía no se le ha radicado ni se le ha solicitado un eventual preacuerdo. Sabemos que el preacuerdo es una figura jurídica que está dentro del ordenamiento jurídico. Nosotros como banca de víctimas no nos oponemos a eso, por el contrario, personalmente considero que es una figura que evita una revictimización de parte de la familia Moreno Jaramillo, evita que este dolor que va a ser para toda la vida sea más intenso en cada diligencia, porque es que cada diligencia que se haga en un proceso penal de este nivel, de este calibre, es un dolor más para los padres de Jaime Esteban. Es un dolor más para su hermano, a quien yo represento. Es un dolor más para sus amigos y familia extensa. Extraprocesalmente tengo entendido que el abogado y la mamá de Juan Carlos Suárez Ortiz asomaron la posibilidad de un preacuerdo, pero como no es nada oficial, lo enunciaron como un preacuerdo frente a un homicidio preterintencional, situación que es absurda, que es un insulto, que termina siendo una grandísima mentira, ¿sí? Se vuelve insostenible no solamente para la Fiscalía, sino también para la defensa y para un juez de conocimiento del circuito de Bogotá que tendría que avalar algo que es imposible avalarlo, ¿sí? Porque aquí los elementos estructurales del homicidio doloso en circunstancias de agravación son evidentes. El país los conoce. Los medios de comunicación han ejercido una tarea impecable, respetuosa, para nada morbosa. Yo vivo
y la familia Moreno Jaramillo vivimos agradecidos por estos espacios que incluso hoy nos está brindando aquí Caracol, ¿sí? Usted, o sea, porque han sido muy profesionales, han tenido un rigor periodístico que la verdad ha contribuido de manera solidaria, empática y con mucho apoyo en una situación tan lamentable que, repito, no puede volverle a suceder a ningún colombiano. Es que me parece terrible que nosotros pensemos que cualquier colombiano que no tiene un arma de fuego o que no tiene un arma de blanca es un peligro para la sociedad porque puede decidir quién vive o quién muere, que fue lo que hizo Juan Carlos Suárez Ortiz, lo que hizo Ricardo Rafael González Castro y lo que determinó Paola Fernández. Entonces, me parece a mí que este tipo de personas evidentemente sí son un peligro para la sociedad. Yo pienso que nosotros estamos hasta la saciedad de la violencia, de la cultura del odio, pero nosotros no podemos normalizar la cultura de la muerte. Eso sí me parece gravísimo. Yo sé que en Colombia mueren diariamente ciudadanos, pero se nos volvió eso común y corriente, como tomarnos un café en la mañana, y eso me parece gravísimo. Y este tipo de escenarios que ustedes nos brindan a nosotros también es un llamado a los influencers de las redes sociales, por ejemplo, a los líderes políticos que precisamente estamos en campañas electorales. Y uno se queda sorprendido. Personalmente yo me quedo muy sorprendido de escuchar unos discursos de gente que posa de líderes políticos, unos discursos cargados de violencia, cargados de odio, y creer que aquí hay personas que tienen la verdad sabida y la buena fe guardada. Es que aquí nadie es dueño de la verdad. Entonces, a mí sí me parece que nosotros tenemos que entrar a desescalar esa cultura, no solamente del odio, no solamente de la violencia, la cultura de la muerte. Se nos volvió común esto. Estas personas, si bien es cierto, fue en las horas de la noche, no fue un sitio oscuro. Habían cámaras, habían testigos porque habían personas en el Oxxo. Y sin ningún reparo, mataron, decidieron asesinar a un joven que no les estaba haciendo daño, que no puso resistencia, que no se defendió. Y si ustedes observan los videos, se fueron caminando tranquilamente. Peor aún, se fueron otra vez a la rumba. Cuando ellos son capturados en flagrancia, la Policía Nacional, a la que tengo que reconocerle su gran trabajo, porque hay un detalle no menor que tal vez no se conoce porque no se le ha dado ese despliegue en medios. La policía auxilia y levanta a Jaime Esteban para que sea atendido en un centro de salud. Y luego se da la tarea de la persecución y la captura posterior en flagrancia de Juan Carlos Suárez Ortiz, de Paola Fernández y de la señora Berta, que no recuerdo el apellido, y los encontró hablando. En el bar. Cercanos al lugar, no en el bar. Ellos habían ido al bar, salieron y los encontraron. Entonces, esto es muestra de una desfachatez, de un descaro, de cómo la vida hoy para algunas personas no les importa, no vale. Y yo pienso que la vida de cualquier ser humano es igual de valiosa. Igual de valiosa. La vida de Jaime Esteban es igual de valiosa a la vida del senador Miguel Uribe, pero la vida del senador Miguel Uribe es igual a la de cualquier colombiano, no importa su estrato, no importa su condición socioeconómica, no importa si es profesional, si es político, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entrar en esa onda, en la onda del respeto, porque hoy fue la familia Moreno Jaramillo, mañana no se sabe cuál sea la familia. Y nosotros esperamos, dentro de este proceso, que sea una justicia seria, una justicia implacable, una verdad sobre estos hechos, ¿sí? Y no es otra que el reconocer que ellos cometieron un error que hoy le costó la vida a un joven de 20 años con muchísimos proyectos, porque Jaime Esteban era un joven con una proyección de vida bastante amplia. Es Camilo Rincón, él es uno de los abogados de víctimas en este caso del crimen de Jaime Moreno. Abogado Camilo Rincón, gracias por este espacio en Caracol Radio, es usted muy amable y le deseamos unas
felices fiestas en este fin de año. No, gracias a usted, José Andrés, y gracias a Caracol Radio, muy complacido, de verdad que sí, les agradezco este espacio que es muy importante para nosotros. Y por supuesto estaremos haciendo seguimiento a este proceso penal en contra de estas 3 personas que están involucradas en este crimen. Y a ustedes, amables oyentes y televidentes de Caracol Radio, gracias por la sintonía.